Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Hoy quisiera empezar, Padre, que no se nos olvide que todo lo que hemos visto en estos días es por las divisiones, y ese era el tema que estaba tratando Pablo. Y yo pensaba hoy en mi oración, ¿qué le diríamos nosotros al Señor? Recordaba esa cita de Juan, en el capítulo 17 antes de la Pasión, él diciendo, Padre, que todos sean uno, para que el mundo me conozca, que todos sean uno. Y nosotros ante la cruz del Señor todos divididos, y ante la cruz del Señor y ante el espectáculo de la predicación loca del Señor, todos divididos. Que no se nos olvide que lo que estamos hablando son las divisiones dentro de la iglesia. En Corinto, pues, la comunidad se había partido como en grupitos personales, cada grupito con su presunto maestro. Yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal. Era la forma como ellos se identificaban. Y detrás de eso está, según el apóstol Pablo, una incomprensión de la intimidad del Evangelio. La intimidad del Evangelio es la cruz de Jesús. Y en la cruz de Jesús, pues, por su muerte, Él nos unió a todos. Hoy, como dice Pili, la iglesia cristiana, es decir, todos los cristianos presentamos un espectáculo deprimente. El espectáculo de divisiones profundas, y no solamente, diría yo, de divisiones, sino de divisiones antagónicas, donde los unos le echamos en cara a los otros, donde prácticamente los unos decimos que los otros no tienen salvación. En fin, hemos llegado pues a un estado tal que difícilmente puede reconocer en nosotros el mundo no cristiano a Jesucristo. Jesús decía que todos sean uno para que el Padre conozca, para que el mundo conozca, Padre, que tú estás en mí y yo estoy en ti. Nosotros pues no damos ese signo, no representamos ese signo, y quizá tal vez por eso el cristianismo en el mundo actual no se presenta o no se percibe como contagioso, como algo, digamos, digno de emular y de imitar. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Este texto que acabamos de escuchar está en los versículos 26 a 31 del primer capítulo de la Carta a los Corintios, y es la continuación precisa pues, del texto que ayer terminamos de explicar. Recuerden, queridos oyentes, el tema. La comunidad de Corinto está dividida, y el fondo último de las divisiones es una incomprensión del Evangelio. Algunos en Corinto piensan que el Evangelio es una forma humana de sabiduría, que el Evangelio es un discurrir, digamos, racional, que le permite al hombre comprenderse y finalmente alcanzarse de cuenta propia. Y Pablo muestra que no, porque si así fuera, la cruz de Cristo quedaría vacía, es decir, el Evangelio perdería su núcleo fundamental. La palabra de la cruz es el Evangelio, por tanto, la cruz, la muerte de Jesús está metida en el corazón del Evangelio. Esto lo muestra Pablo en primer lugar haciendo una disquisición acerca del designio divino. El designio divino lo explica él en el versículo 21, dado que el ser humano no conoció a Dios por la sabiduría del mismo ser humano, situado delante de la creación majestuosa que revela la bondad de Dios.
Entonces Dios decidió escoger el camino de la locura, el camino de la cruz de su Hijo, para revelarse. Ese es el destino de Dios, el primer argumento que señala el apóstol Pablo, pues, para mostrar que el Evangelio no consiste en una sabiduría mundana. Ahora, en el pedacito que acabo de leer, Pili, aparece el segundo argumento. El segundo argumento es la comunidad misma. Es decir, que si los corintios miran su propia comunidad, podrán darse cuenta que ella refleja la cruz de Jesús. Es decir, que al escoger Dios esa comunidad como tal, Dios está en alguna forma repitiendo, reiterando su designio, en el cual cupo la cruz. Es decir, si ellos, los corintios, siendo lo que eran, fueron escogidos por Dios y llamados por Dios, es porque Dios no escoge lo grande ni lo importante del mundo, sino que escoge lo bajo y lo despreciable. ¿No sería un poquito, padre, que se estaban envaneciendo en su propia sabiduría, se estaban creyendo mucha cosa? Exactamente. Se estaban creyendo superiores a los otros. Exactamente. Más adelante él lo va a decir, él lo dirá explícitamente, creo que es en el capítulo 3 o 4, por allá lo dirá. Es, digamos, el orgullo del gnóstico, del que cree que con el conocimiento se alcanza. El gnóstico cree que la salvación está en el conocer, y cuando uno conoce, entonces se infla. Pablo cita por allá una frase de sabor gnóstico, o de una profunda crítica al espíritu gnóstico, creo en el capítulo 8, cuando dice que el conocimiento infla. El conocimiento infla. Es decir, uno se vuelve, perdonen la comparación, como un sapo. Engreído. Exactamente, engreído y arrogante. Cuando un sapo se ve atacado, digamos, por una serpiente, para que la serpiente no lo pueda acomodar en sus fauces y tragárselo, como hacen las serpientes, que se tragan su víctima entera, entonces el sapo se infla. Y por más que breja la serpiente, acomodarlo en la boca no puede, porque el animalito se defiende hinchándose, inflándose. Por eso decía yo que a veces uno se vuelve en la vida como un sapo, es decir, se infla y se hincha, lleno de orgullo y lleno de arrogancia, y mirando a los demás por debajo o con la parte de abajo del ojo, como una pulga a los pies de uno. Pues bien, este pedacito pues invita a los corintios a que se miren a sí mismos. Dice mucho de del contexto social, cultural, claro, de la comunidad de Corintios. Seguramente los oyentes podrán recordar, como les explicábamos, que San Pablo reclutó a los cristianos de Corinto de entre la gente, digamos, de entre los trabajadores de Corinto, de entre la gente más sencilla, más humilde, y por eso muchos de ellos tenían muy malas costumbres. En fin, él empieza diciendo Blepete gar tin clisin imon adelfi, que significa mirad pues vuestra vocación, hermanos. La vocación, es decir, la llamada que Dios les hizo. Esa llamada que Dios les hizo los hace a ellos los llamados de Dios. ¿Y quiénes son ellos como llamados de Dios? Pablo inmediatamente pues lo dice, porque no muchos sabios según la carne, es decir, entre ustedes a quienes Dios llamó con su vocación a la fe para ser cristianos, no hay muchos sabios según la carne. ¿Por qué según la carne? Según la carne es por esto, porque como acaba de hablar que Cristo es sabiduría de Dios, y un cristiano cuando conoce a Jesucristo se vuelve sabio, entonces esta sabiduría, dice el Catasarca, según la carne, es la sabiduría simplemente humana. Es decir, no había allí ninguna persona ilustrada, ninguna persona, es decir, que en Corinto no habían muchos que hubieran hecho, digamos, algo más que el estudio más elemental. Eran ignorantes, eran indoctos, eran personas, digámoslo así, de la gleba popular, ¿no? Sin mucha instrucción y sin ninguna formación especial. Es lo que quiero decir. Según la carne, carne para San Pablo en este contexto no es lo carnal. No es lo carnal en cuanto pecaminoso, ¿no es cierto? No. Lo humano, lo puramente humano. No hay muchos sabios como los hombres suelen ser sabios. Exacto. Cuando estudian, cuando se preparan, cuando aprenden. Es decir, entre los corintios había muy pocos que eran instruidos. Por eso dice Pablo, no muchos sabios según la carne. No dice simplemente no muchos sabios, porque en el fondo como cristianos todos somos sabios. ¿Por qué? Porque conocemos la sabiduría de Dios en la cruz de Jesús. Entonces, por eso, como acaba de decir que Cristo para nosotros es sabiduría, entonces por eso dice, no muchos sabios según la carne, para mostrarles que no se trata de la sabiduría que uno recibe de Dios cuando cree en Jesucristo, sino de la sabiduría humana que uno, digamos, adquiere cuando estudia, cuando se prepara, cuando recibe clases, cuando se instruye, ¿no?
Esa sabiduría no era propia pues de muchos en Corinto. De modo que entre vosotros pues, o entre los corintios, a los cuales Pablo llama aquí hermanos, ¿ve? Recuerden, amables oyentes, que hablar de hermanos es hablar de cristianos. El signo o la palabra, digamos, que sintetiza la unión de un cristiano con otro es la fraternidad. Somos todos hermanos. Pues bien, entre los cristianos de Corinto no había polísofica tasarca, muchos sabios según la carne, ni tampoco había muchos fuertes, polidinatí, fuertes. Es decir, aquí la fortaleza no es, pienso yo que no es fortaleza, digamos, fortaleza de cuerpo, es decir, ¿Utiliza el mismo dinamis o no? sí, de dinatí, exactamente. Estás aprendiendo alguna cosa. Sí, claro, es el adjetivo correspondiente a dinamis, ¿no es cierto? Ajá. A dinamis, dinatos, significa potente, fuerte en griego, dinatos también significa capaz. Posiblemente aquí pues no se trate de la fortaleza física, sino bien de una cierta fortaleza social, es decir, posiblemente gente pudiente, ¿ve? Yo creo que la mejor manera de traducirlo sería con ese adjetivo castellano pudiente, ni muchos pudientes, ¿ve? El verbo díname o dinaste en griego significa poder, de ahí viene el poder, la fuerza, en fin, lo que sea. Y aquí dice polidinatía, es decir, no muchos pudientes. Entonces, en el sentido más bien de ricos, de gente socialmente pudiente. Así hay como hay que entenderlo, no de fortaleza física, sino de fortaleza, digamos, social. Y no sería como Pudientes. político o algo así. Es decir, claro. Porque es que utiliza ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Exactamente. Porque entonces los de la nobleza serían los ricos, pero los poderosos serían los del poder en realidad. Sí, pero fíjate, O político, no, o más bien algo aquí así. diría yo pudiente en un sentido social y económico, pero generalmente en las sociedades coinciden. Los Claro. pudientes en sentido social y económico con los pudientes políticos, es decir, los que mandan son los que tienen la plata. Entonces no había ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Exactamente. Esto de ni muchos, debía haber alguno. Algunos, claro. Seguramente entre los que se convirtieron en Corinto sí había gente, No sabemos digamos, los de Cloe, plata, los de Acula, exacta, sí. posiblemente también gente instruida, ¿no es cierto? Claro. Ustedes imagínense, queridos oyentes, que la gente, digamos que los que estaban, digamos, con este tipo de lucubraciones ya cuasi gnósticas, cercanas al gnosticismo, pues no eran brutos de solemnidad, eran gente que, digamos, con una cierta capacidad, digamos, de pensamiento profundo. ¿Ven? Solamente de gente inteligente se puede esperar que elabore, digamos, algo atractivo, que valga la pena. De modo que también había gente, al menos inteligente en Corinto, por lo menos los que estaban, digamos, disvariando un poco o alejándose de lo central en el cristianismo. Y la última expresión, Poli, es interesante. No había pues muchos sabios según la carne, ni muchos pudientes, y dice después, hu poli evgenis. Evgenis, la palabra de evgenis significa en griego bien nacido. En castellano pasa esa palabra griega en un nombre propio que utilizamos muchísimo, Eugenio. Eugenio significa bien nacido, ¿ve? Lo contrario de bien nacido es mal nacido, o aquello otro que en este momento todos tenemos en la mente, pero que yo no voy a decir aquí por la radio. Claro. Bien nacido. No muchos bien nacidos. La traducción que extrae la Biblia de Pili es muy diciente, no muchos de la nobleza. Un bien nacido es alguien, digamos, como dijéramos, de sangre azul, de una prosapia muy especial, ¿no? O como contaban por ahí alguno que una vez a algún jugador de fútbol muy famoso le dijo a alguien, es que usted es de una rancia prosapia, y el hombre casi que le pega creyendo que lo estaba insultando. Oiga pues, en Corinto no muchos sabios según la carne, ni muchos pudientes, ni muchos bien nacidos. En una palabra, la gente de Corinto la mayoría eran sin instrucción, sin plata, sin posición social y sin ancestros importantes y sin familias. Sin familia, sin antepasados. Exactamente, eran gente cualquiera. ¿Eh? Gente común y corriente, aún gente, digamos,
de situaciones familiares muy complicadas, muy enredadas, en fin, gente que no tenía pues ancestros mostrables. Esa era la gente de Corinto. Pues bien, por eso el apóstol les dice, miren pues su vocación. Los pone como ejemplo A ellos mismos, Mírense en el ustedes espejo. no son nadie, ustedes no son nadie, ni por instrucción, ni por posición social, ni por plata, ni por alcurnia, ustedes no son nadie. Después y sin se va a embargo, poner, a ver, después se va a poner él mismo como ejemplo. después, Como para no decir este Pablo como era de duro, no. ajá, Pone primero la sabiduría de Dios, después a la misma comunidad y más tarde vamos a a él ver mismo, a en él 2, mismo. 1 a, de 2, 1 a 5, se pone, seguramente lo veremos mañana, si Dios nos da vida y salud. Entonces, fíjense, ustedes pues no son nadie, sin embargo Dios los escogió. Este punto el apóstol lo escribe, digamos, con gran maestría. El hombre, digámoslo así, sabía escribir, lo hacía pues dictando, pero lo hacía, digamos, magistralmente. Es bonito el texto, porque a cada uno de los elementos, de los tres elementos mencionados, el apóstol va a poner enseguida, digamos, lo opuesto. Dice, entre vosotros, pues, o entre ustedes, no muchos sabios según la carne. Entonces, a eso va a oponer en el 27, sino que lo loco del mundo lo eligió Dios para confundir a los sabios. Luego dice, o luego decía, no muchos pudientes, y luego va a decir, y lo débil del mundo lo escogió Dios para confundir a los fuertes. Y luego dice, y ni muchos bien nacidos, y entonces añade Pablo en el versículo 28, y lo que no vale nada, lo despreciable lo eligió Dios, lo que no es, para reducir a nada lo que es. Ustedes ven pues como las tres categorías, no muchos sabios, no muchos pudientes, no muchos bien nacidos, obtienen, digámoslo así ya, su correspondencia. De modo que Dios no escogió pues muchos sabios. ¿Por qué? Entre ustedes no hay muchos sabios, perdón, porque Dios escogió a los necios, a los locos, a los que no saben nada, a los no instruidos. Alató mora tu cosmo, dice él, alató mora, tamora tu cosmo, excelexato oceos, inacatesfini tu sofus, a lo loco del mundo. Él lo emplea en neutro plural, dice lo loco, pero evidentemente hay que entenderlo en forma personal, de las personas necias, las personas, digámoslo así, que no tenían pues instrucción alguna, lo contrario los sabios. Dios lo escogió para confundir a los sabios. Y utiliza lo mismo, quiere decir, le pone el mismo para cada uno, para que, mejor dicho, a los sabios los va a confundir con los necios. Exactamente. ¿Sí? A los fuertes los va a confundir con los débiles, que son los mismos. Y a los que se creen muchas cosas los va a confundir con los plebeyos o lo que no es nada. En lo que no es nada. Pero a lo que me impresiona a mí es lo que dice aquí, lo que no es. Ajá, tamionta. Lo que no es. Sí, es una cosa singular, Pili. Pablo, digámoslo así, está escribiendo en el mundo griego, y el mundo griego, el mundo del pensamiento griego es el mundo que llegó a la reflexión sobre el ser en cuanto tal. Pero los griegos llegaron a esa reflexión, a lo que es. Y el ser, a ver, el ser para los griegos era en la medida en que sabía, en que conocía. Claro. Entonces, para ese mundo griego no era nadie el que no sabía y el que era como lo más bajo, ¿sí? Y precisamente sí, podíamos decirlo así, pero también podíamos decir esto. Pero también el griego fue el que se preocupó, digamos, por el ser de las cosas. ¿Ve? Es decir, fue el pueblo que desarrolló, digámoslo así, una reflexión trascendental sobre el ser. El pueblo que desarrolló una metafísica, como solemos decir, el pueblo griego. Entendiendo por metafísica, no digamos el oscurantismo o el esoterismo, que es lo que llaman actualmente metafísica, no. Entendido por metafísica la reflexión trascendental sobre lo que es. Sobre el ser. Sobre el ser. Lo que dirían en latín el ente, el que es, el que es lo que es. En griego, lo que es se dice toon, y en plural taonta, las cosas que son, es decir, el ser en cuanto tal, la reflexión fundamental del ser en cuanto tal. ¿Qué es el ser? El ser es lo que se dice de todo lo que es. Quizá aquí cabría un poquito una reflexión que en alguna forma va a tocar aquello que decíamos o de que hablábamos ayer, cuando decíamos que el mundo no conoció a Dios por la sabiduría del mundo en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ante la multiplicidad de los seres, el ser humano
permaneció embebido en la contemplación de sí mismo y de la multiplicidad, y como que no tuvo la capacidad suficiente para remontarse a, a lo trascendental, a lo, a lo fundamental. En esto, Schlier, en un artículo que él tiene, trae unas citas muy hermosas de Martin Heidegger. Dice: el hecho de la manifestación de los seres, la claridad que les ha sido concedida, oscurece la luz del ser. Así, el ser lleva a los seres múltiples, iluminándolos al extravío. Es decir, al ver uno como en todo lo que es en plural, se difumina, se diluye el ser en singular, lo absoluto, entonces el ser, lo absoluto del ser que se dice de cualquier cosa que es, finalmente como que se diluye y lo extravía a uno al manifestarse en la pluralidad de lo que es. Es un poco enredado, es un poco complicado, pero por este lado va Heidegger en su metafísica. Porque es algo como que el hombre no es capaz de trascender más allá de lo que es, ¿o qué? Por su propia naturaleza, el por lo que observa, ¿o qué? El hombre está ante la multiplicidad de los seres, ¿no es cierto? Está ante eso, ¿no es cierto? El hombre está es decir, de todo ser, fíjense, queridos oyentes, de todo ser del universo, en este planeta y en cualquier planeta, a millones de años luz de aquí, si en un planeta hay una piedra, de esa piedra puede decirse es. Claro, es vale de todo ser habido y por haber. Es vale, por tanto, de Dios y vale de un virus. Es vale del sol, que es inmenso, y vale de un granito de arena junto al mar. Cuando se dice es del sol, se dice es del sol en el mismo sentido en que se dice es de un granito de arena, de cualquiera. Esa es la trascendentalidad del ser. El ser, por tanto, está, digamos, difundido, diluido en la multiplicidad de lo que es decir, en la multiplicidad de los seres. Y de esa manera, entonces, al multiplicarse el ser así, lo engaña a uno. Le parece a uno entonces que finalmente el ser mismo en cuanto tal no es trascendental. Pero eso es una teoría panteísta de la nueva era, que el ser se difumina y entonces Dios está en todo y yo como soy parte de ese todo, Dios está difuminado en todas las cosas. Ese es el extravío de que hablaría Heidegger. Es el extravío. Es decir, la difusión del ser en todo lo puede extraviar a uno a pensar que finalmente el ser completo es la suma de todo lo que es. Y no lo ubica tal como es. Y no es más bien su fuente, su ontanar, su razón última de ser. ¿Ve? Por ese lado, ¿no es cierto? Pienso yo, Pili, que va la reflexión de Schlier, tal como yo traté pues de acreditarla en este momentito, pero quizá pues para nuestros oyentes eso resulte un poco complicado y un poco extraño. Por eso, sigamos simplemente acá diciendo, Dios pues, al escoger a los corintios, que no eran sabios, sino más bien gente sin instrucción, que no eran pudientes, sino gente económicamente humilde y de condición baja, que no eran, digámoslo así, de la nobleza, sino que eran gente muy común, del pueblo sencillo. Al escoger a los corintios, Dios prácticamente con su elección voluntaria y libre confunde a los sabios y confunde a los pudientes y confunde a la nobleza. Dios pues, y este es el punto en que tú, Pili, ponías atención, Dios escoge lo que no es, tamionta, es decir, lo que no es, lo que no tiene ser en sí mismo. ¿Para qué? Para privar de eficacia lo que es. En otras palabras, Dios es el único que es capaz de pasar del no ser al ser. De crear de la nada. Exactamente, Dios es el único, Dios es el único que, mejor dicho, de la elección de Dios o de la voluntad de Dios depende el ser mismo. Aquí pues Pablo está pues pensando a lo griego, está en mentalidad griega. Esto difícilmente, digámoslo así, corresponde a un lenguaje o a una sensación semítica o judía de pensamiento. Aquí Pablo está ya en mundo griego. El mundo griego es el mundo de la cultura del ser, de la reflexión trascendental sobre el ser, y Pablo aquí lo insinúa.
En una palabra, digámoslo así, Pablo es capaz de comparar la elección de la comunidad de Corinto en cuanto tal con la creación que Dios hace de la nada, con el dar Dios el ser a lo que no lo tiene. Dios es el autor del ser en cuanto tal. Y sigue diciendo Pablo, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. La expresión de Pablo en este versículo 29 que tú acabas de traducir es fundamentalmente semítica. Les voy a leer. Había pensado yo, Sí, le está dando durísimo, o no, a los sumos sacerdotes, por ejemplo, que son los únicos que pueden estar ante la presencia de Dios, ¿o no? es decir, en el fondo esto vale de cualquiera, ¿no? De ti, de mí, del sumo sacerdote, del papa, de todos, para que no se gloríe, literalmente dice así, hopos mi capgícete pasas arx en opium tuteu, y le traduzco literalmente, para que no se gloríe toda carne delante de Dios. Toda carne, para que no Todo ser toda humano. carne, sí, es decir, ninguna criatura, toda carne es ninguna criatura, claro, en este caso, pues, evidentemente los seres humanos, ¿no? Toda carne. Pero fíjense cómo se dice en semítico, en hebreo, esta expresión. Nosotros decimos en castellano, como tú dijiste, para que nadie se gloríe delante de Dios, para que nadie. Nadie en hebreo no existe. Como que hay que decir no todo, es decir, para que no toda carne se gloríe, es decir, para que ninguna carne se gloríe. Es la forma semítica de esta expresión. Pablo, ustedes ven, en el versículo anterior estuvo con altas, es decir, supuso en alguna forma altas elucubraciones del ser en trascendente, de la trascendentalidad del ser. Y aquí habla un lenguaje simple, sencillo, prácticamente de cuño hebreo, para que ninguna carne se gloríe delante de Dios. Es decir, si finalmente cuando Dios elige a los corintios para ser cristianos, no elige instruidos, ni elige pudientes, ni elige nobles, al menos pues la mayoría no son eso, y eso cumple lo que Dios hace, es decir, Dios confunde a los sabios con los necios, y confunde a los ricos con los pobres, y confunde a los nobles con Los los fuertes con los plebeyos. débiles. Exacto. Entonces ninguna carne puede gloriarse delante de él. Es decir, ¿quién podrá decirle a Dios, yo lo hice, yo finalmente me basto, lo mío me alcanza, no te necesito? Es decir, ninguna gloriación cabe delante de Dios. Es muy común en Pablo esta gloriación, ese gloriarse uno, es decir, envanecerse. Y ese es uno de los temas, ¿o no?, que le gusta Claro, más a Pablo. le encanta. Reiteradamente habla de Claro, eso. aquí lo dice, digamos, en un contexto, digamos, helenista de sabiduría, pero en otros puntos lo dice en un contexto judío de obras. ¿Ve? Como todos somos pecadores y como la justicia entonces no nos viene por lo que hacemos, sino porque Dios nos la regala, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede gloriarse en sus obras, porque lo que hace delante de Dios no lo puede hacer justo, dado que lo que uno hace está tocado por el mal y por el pecado. Y solamente Dios puede dar la justicia. Y dice Pablo, para que nadie se gloríe. Es decir, que nadie se gloríe en lo que hace, en lo que hace, ¿eh? Como pretendiendo que lo que hace es la causa de que Dios, de ser justo, ¿no? Aquí, para que nadie se gloríe en lo que es, ¿eh? Porque aún lo que es, uno lo debe. Es decir, uno a Dios se lo debe todo, le debe absolutamente todo, empezando porque en este contexto en que Pablo habla, le debe el servicio. ¿Quién puede gloriarse delante de Dios? ¿Quién puede decir yo valgo, yo soy, viendo Que por uno mismo no ha hecho nada. es decir, que uno por uno mismo no es? Es decir, esto es lo fundamental, Pili. Es decir, fíjense, les decía yo ahora que es lo máximo que se puede decir y lo único que se puede decir de todas las cosas al mismo tiempo. De la estrella más gigante o de una galaxia completa, se puede decir es, la Vía Láctea es. ¿Sí o no? Claro. Es, claro, la Vía Láctea. Y también un granito de arena es. El es vale de la Vía Láctea en la misma forma como el es vale del más pequeño granito de arena de la playa del mar. Es vale de lo uno y de lo otro. Y sin embargo, ni la Vía Láctea ni el granito de arena
son el fundamento de ese es. No, lo tienen. ¿Ve? De ellos vale es porque finalmente lo tienen, lo han recibido, pero ni la Vía Láctea ni el granito de arena pueden gloriarse diciendo yo soy porque soy. No, simplemente no. El es vale de ellos, pero porque en alguna forma les ha sido dado, les ha sido entregado, les ha sido concedido. Por eso ninguna carne puede gloriarse delante de Dios, ningún hombre, por ser sabio. Hablemos pastoralmente, Padre. Bueno, hablemos de, es que yo como trabajo tanto y todas las cosas que hago tan buenas, y como Ajá. trabajo por la iglesia, y los grupos que tengo, y mi parroquia, y las cosas que yo hago, y nada de lo que ha hecho, lo ha hecho por él mismo. Ajá. Nada, nada. Todo es un don, todo es un Nada, regalo. ni mover una silla, ni siquiera que él se levante, ni que hable, nada. Todo es un regalo del Señor. Exactamente. Para mí, Pili, esto, y yo me apunto, digamos, a este tipo de reflexiones, porque evidentemente, pues yo reconozco que finalmente yo estoy en esto, yo estoy en lo que estoy, porque finalmente, por la bondad de Dios, en alguna forma yo he podido darme desde mí mismo, por bondad de Dios, alguna razón para pensar lo que pienso y hacer las opciones que hago. Eh, Porque finalmente el hecho de que nosotros seamos seres humanos en este planeta es, digámoslo así, el resultado de un azaroso camino de azares que finalmente han confluido en este sentido. Ni ningún ser humano, ni todos conjuntamente, ni yo, ni ninguno de ustedes, hemos movido un dedo para que nuestro planeta quede con respecto al Sol en el punto en que quede. ¿Sabe Para... que me gusta una cosa de lo pagano? Salió Ujú, últimamente un video de Michael Jackson, su ujú. último video. Todas las cosas hay como que hablarlas. Así. Y entonces muestran hasta dónde el hombre destruyó lo hermoso que le había dado Dios. Ujú. Todo lo destruyó. Y lo presenta tal como de que no se va a poder hacer nada. No, esto llegó a la nada ya. De Ujú. esto ya no se puede hacer nada. Y como Dios empieza como su manifestación. Es tan poderoso que incluso todo lo que ha hecho malo el hombre lo puede volver a recrear él. Exactamente. Es una reflexión muy linda y sobre todo viniendo de Michael Jackson, que es un hombre pues que le llega tanto a la juventud y que es un hombre pues que no es ningún modelo de en ningún sentido. Sin embargo, saber que quizá él se ha ocupado de este tipo de reflexiones, pues lo acredita y lo valora. Pero yo sigo con lo mío, Pili, lo que te decía ahora. Nosotros pues en este mundo no hemos movido un dedo para llegar a aparecer en esta creación. No hemos movido un dedo. Toda la naturaleza ha contribuido para que seamos. Y no hemos movido un dedo. Cuando uno recibe todo sin mover un dedo, cuando uno se encuentra, digámoslo así, con las posibilidades que tenemos sin mover un dedo, digamos, de un corazón humano saldría agradecimiento. ¿Agradecimiento a quién? ¿A la anonimidad? ¿A lo impersonal? ¿O habrá que dirigir este agradecimiento desde lo personal humano a lo personal de Dios? Para mí, pienso yo, la fe personal, la fe en un Dios personal, no en la anonimidad del universo como lo divino, No en lo lo que difuminado. exactamente, sino dirigido al ser causa del ser, es decir, el poder, el deber decir nosotros gracias, pero las gracias no hacia lo anónimo del cosmos entero en cuanto tal o de la energía completa impersonal. Las gracias se dirigen desde lo personal a lo personal. Por eso pienso yo que hablar de Dios como un tú es coherente con lo que somos. Y permite el diálogo, permite hablar de Exactamente, tú a sí. tú. Por esto que les he dicho, queridos oyentes, en esta reflexión que hace aquí San Pablo, pues hemos llevado esta reflexión hasta este punto. Eh, en alguna forma, pues yo he pensado que mi fe en Dios como persona, como tú, y mi fe en Jesucristo tienen un apoyo, digamos, es decir, son creíbles para mí, me satisfacen, es decir, me tocan lo más profundo, me llenan, ¿no? Por esta razón que les acabo de decir. Pablo dice, pues, que siendo Dios el que les dio todo a los corintios, el que los escogió, no siendo ellos nada. Entonces eso fundamenta que ninguno de ellos puede gloriarse delante de Dios.
Ven, a la gloriación, al envanecimiento, al decir yo tal cosa, yo tal otra, yo no debo nada a nadie, en fin, a esta gloriación. Kapfisi se dice en griego, gloriación, se opone, digamos, lo que podríamos llamar Eucaristía. A la gloriación sería acción de gracias, agradecimiento. Lo contrario de gloriarse uno en sus propias posibilidades y en sus propias realizaciones es dar gracias uno a aquel de quien vino el don. Y ese de quien vino el don es Dios. Dios fue el que los llamó. A ellos que no son sabios, a ellos que no son pudientes, a ellos que no son bien nacidos, los llamó a ser la iglesia, a ser, digámoslo así, a estar en Cristo Jesús, como se dice enseguidita aquí en el versículo 30. En el versículo 30 se dice, pues, que es Dios, delante del cual ellos no pueden gloriarse, el que les dio todo. Dice, exaptu, de parte de Él, o desde Él, es decir, de Dios. De Él os viene, dice aquí. Exactamente, de Él os viene, exaptu de imisos, de Él os viene estar en Cristo Jesús, dice aquí el texto, o de parte de Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es ser cristianos, ¿ve? Les decíamos esto desde que comenzamos a estudiar esta carta. En Pablo aparece ese en Cristo Jesús, en Él, en Cristo, multitud de veces. Estar en Cristo es ser cristiano. Estar en comunión con Él. Exactamente, estar en comunión con Él, participar de lo que Él es y de lo que Él tiene. Recuerden la comparación que yo les puse ese día, una comparación un poco grotesca, pero diciendo una paila, delante del cual estamos todos. Dios nos metió allá. Esa paila grande que nos contiene a todos es Cristo Jesús, y nosotros en Él, pues, en alguna forma, no siendo Él, nos identificamos con Él porque Él nos identifica consigo, siendo Él el Hijo, nos hace hijos. ¿Ven? Pues de parte de Dios os viene a vosotros, queridos corintios, que estéis en Cristo Jesús. Y aquí viene una parte muy hermosa, el cual, egeniti, el cual llegó a ser, para vosotros, Sofía, sabiduría, de parte de Dios. Y luego, dikeosini, justicia. Y luego, que agiasmos y santificación. Y luego, que apolitrosis y redención. Fíjense, todo lo que Cristo Jesús es para nosotros, de parte de Dios, por acción de Dios, para nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús para todos nosotros? Es, en primer lugar, Sofía, sabiduría. ¿Sabes qué dice mi traducción? Dice, sabiduría de origen divino. Apoteu, de parte de Dios, ¿no es cierto? Es lo que yo tradujo aquí. Aquí se dice apoteu, es decir, desde Dios. Literalmente, apoceu, desde Dios. Sabiduría de parte de Dios o desde Dios. Luego, dikeosini, justicia. Y luego también, agiasmos, santificación. Que apolitrosis y redención. De Jesucristo entraña para nosotros los cristianos. Por obra de Dios todo eso. Es nuestra sabiduría, es nuestra justicia, es nuestra santificación, es nuestra redención. ¿Por qué se dice que Él personalmente sea nuestra sabiduría? Porque cuando lo conocemos somos sabios. Vuelve sobre el tema anterior. Claro, es lo primero, por eso es lo primero que pone, porque ese es el tema. Lo demás Pablo lo añade aquí, pero en realidad no trató el tema de la justicia, ni trató el tema de la santificación, ni trató el tema de la polítrosis, de la redención. Esos temas, sobre todo, pongamos el de la justicia, la trata en Gálatas y Romanos. El de la agiasmos lo trata en esta carta más adelante, sobre todo cuando empiece a explicar los desafueros sexuales de los corintios. Y lo de la polítrosis la trata también en otros puntos. Pero aquí, fundamentalmente, es sabiduría. Pero Pablo quiere abundar. Y no solamente Jesucristo es para nosotros sabiduría, porque nos hace sabios al conocer, digamos, por el mensaje de la cruz, que quien se aferra a la cruz de Jesús se está aferrando al resultado. Se está aferrando al resultado porque el mensaje de la cruz es fuerza de Dios que nos cambia y que nos hace nacer otra vez y que nos devuelve la vida, o mejor dicho, que nos hace vivir. Pues por eso dice que Cristo Jesús es para nosotros sabiduría, y no solamente sabiduría, sino, añade Pablo, justicia, es decir, nos hace justos también delante de Dios. Luego, agiasmos, es decir, nos hace santos, santificación, nos hace santos. Y luego, apolitrosis, es decir, nos rescata. La apolitrosis es el rescate, la redención. Más adelante lo explicaremos. La palabra litron significa el rescate que se paga para liberar a un esclavo, para liberar, digamos, a un prisionero. Vale tanto el esclavo, entonces uno llega con la plata y le dice al dueño del esclavo, vea, tome la plata y déme el esclavo. Entonces uno pagó por él, ese pago se llama litron, y el hecho de uno pagar por él para darle la libertad al esclavo se llama polítrosis, es decir, redención, es decir, liberación. Redención es igual a liberación, es compra
de alguien pagando un rescate para liberarlo. Tal vez en castellano, queridos oyentes, uno no entienda esa palabrita redención porque uno no sabe el origen de las palabras. Pero, por ejemplo, vamos al latín. En latín existe un verbo que es emere. Emo se dice en latín yo compro. Emere es comprar. ¿Ven? Y de ahí viene un verbo compuesto que es redimere. Redimo significa yo vuelvo a comprar. Es redimere, como todos los verbos en restituir, es devolverle a alguien. Entonces, redimir es volver a comprar a alguien que había sido comprado como esclavo para darle libertad. Pagar el precio. Entonces, por tanto, fíjense, apolítrosis, es decir, redención, significa en nuestro idioma compra de alguien pagando un rescate para liberarlo. Ustedes ven que ya en nuestra sociedad no está la forma de, digámoslo así, de comprar personas, pero el vocabulario de liberación sí lo entendemos perfectamente. Es para nosotros difícil entender en nuestras condiciones sociales el vocabulario de redención, pero el de liberación es plenamente inteligible. A continuación, Padre, dice Pablo, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríese en el Señor. Y cita Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 22 al 23. Yo me voy a permitir leámoslo. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 22 al 23. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en tener ceso y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Oráculo de Yahvé. El texto, ustedes ven que con este texto de Jeremías tiene varios rasgos en común esta reflexión paulina, lo de sabiduría, por ejemplo. Yo pienso que está haciendo exactamente lo mismo, los sabios, los fuertes y los nobles. Exactamente, hay varios textos en común. La palabra textual, digamos, de Jeremías, citada aquí por Pablo, pues no es tan textual. No es exactamente igual. No, él está haciendo, me imagino que es como una referencia. Como una referencia, como un resumen, una síntesis. Sí. O kafjómenos en kirio kafjasto, el que se gloríe en el Señor. Pero noten ustedes un detallito particular. A primera vista resulta, en Jeremías evidentemente es Dios quien hace todo eso. Por tanto, el hombre debe agradecerle a Dios y gloriarse precisamente porque Dios lo bendice y lo elige y le da sabiduría, en fin, le da todo eso, ¿no? Ese es Yahvé. Y aquí cuando Pablo dice, el que se gloríe en Quirío, ese en Quirío, en el Señor, es Jesucristo. En Jeremías lo que está diciendo, no se gloríen en eso, gloríense en lo que se tiene que gloriar, en que yo hago eso que ustedes tienen y que me conocen a mí. Exactamente, por tanto, se glorían en Yahvé, que es el que hace todo eso. Y aquí, ¿ve? Se pasa de Yahvé a Jesucristo, sin más. Eso es muy común en el Nuevo Testamento. Pongamos estos escritos de Pablo, donde en ninguna parte, digámoslo así, o tal vez con excepción por allá de un texto de Romanos y ya en el epistolario ulterior, los deuteropaulinos de la carta a Tito, hay otro texto. En todo caso, en los escritos primarios de Pablo, nunca en una forma directa, a no ser ese texto de Romanos que les hablaba, que también tiene cierta duda, nunca se dice que Jesucristo sea Dios. Pero sí se aplica a Jesucristo lo que el Antiguo Testamento dice de Dios. Las cualidades de Dios. Exactamente. Ve, aquí dice, el que se gloríe en el Señor. Y ese Señor es Jesucristo, evidentemente, del cual se acaba de hablar en el versículo 30. El cual, es decir, Jesucristo, se hizo de parte de Dios para nosotros sabiduría y justicia y santificación y redención. Por tanto, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿En cuál Señor? Pues en Jesucristo, que es para nosotros todo eso.
Jesucristo es todo eso para nosotros, es sabiduría, es justicia, es santificación y redención. Por tanto, uno no puede gloriarse, digámoslo así, de ser sabio de cuenta propia, o de ser justo de cuenta propia, o de ser santo de cuenta propia, o de ser libre de cuenta propia. Uno tiene que gloriarse es de que a uno lo hicieron sabio, y lo hicieron justo, y lo hicieron santo, y lo hicieron libre. ¿Y quién fue el que lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Y por quién lo hizo? Lo hizo por Jesucristo, todo eso. Jesucristo es el que entraña, por tanto, sabiduría y justicia y santificación y redención. Por tanto, el que se gloríe en el Señor, es decir, en Jesucristo. Jeremías lo dice de Yahvé, Pablo lo dice de Jesucristo. Era una forma casi pues sutil. La iglesia cristiana, el cristianismo naciente, fue trasladando lo correspondiente a Dios a Jesucristo, sin decir al comienzo de forma explícita Jesucristo es Dios. Tan solo al final vinieron a decirlo, emplearon ya el término concreto, pero desde el comienzo empezaron a insinuarlo, como aquí, como en este texto que estamos estudiando. Posteriormente Pablo tratará este tema del gloriarse, gloríense, no se gloríen de sus propias capacidades, lo tratará casi en todas sus cartas. Ajá. ¿Sí? Para él es muy importante eso, porque es que, fíjese, en ambiente judío, él tenía que ver, digamos, con la doctrina judía de que uno era justo por cumplir la ley. Es que, por ejemplo, los fariseos, que es un ejemplo como claro, y ellos eran justos por el cumplimiento estricto de la ley. Exacto. Es como el caso Se volvían, desconocían como el poder y la bondad y la providencia de Dios. A ver, si yo soy justo, entonces yo hago como todo lo meritorio para ser santo o algo así, para llegar a él. Fundamentalmente esto, Pili, tal vez la parábola famosa que trae Lucas del fariseo y del publicano nos ayuda. Aquí está la actitud del fariseo. Yo te agradezco, Señor, porque no soy como los demás hombres, que son una partida de ladrones, sinvergüenzas, y esto y lo demás allá, ni como ese publicano. Ese es gloriarse. El que está en el templo, adelante. El fariseo está adelante. Ese se gloria en su justicia, y la justicia viene de él, porque él cumplió. Pablo dice, no hay que gloriarse. Si uno es justo es porque Dios lo hace justo. Es Dios el que le da a uno la justicia, por Jesucristo. Lo mismo en el ambiente griego es la sabiduría lo que juega. Yo soy sabio. ¿Y por qué soy sabio? Porque yo conozco. ¿Y qué conozco? Yo conozco que parto del ser impío. Toda locuración gnóstica, ¿ve? Yo me conozco a mí mismo, yo sé. Y ahí empieza pues a funcionar todo el discurrimiento. ¿Se dice así? Sí, el discurrir. El discurrir gnóstico de conocimiento. Yo tengo ese conocimiento, yo me alcanzo a mí mismo. Estas son mis posibilidades, yo las realizo. Pablo dice, se gloria en su sabiduría. Pero resulta que nuestra sabiduría no es esa. Porque ese discurrir nuestro no lleva a nada, no conduce a nada. La muerte lo destruye. Es decir, con un empujoncito, el sabio que discurre queda metido en su tumba y aquí yace el sabio. ¿Listo? Dios es el único que con la cruz de su Hijo, que tiene poder, nos pasa más allá de la muerte y nos da, por tanto, la sabiduría adecuada. Dios, por tanto, el que se gloríe en el Señor, porque Jesucristo para nosotros es esa sabiduría y es esa justicia, y además es también santificación y redención. Es Jesucristo mismo, por tanto es Dios el que lo hace. Por eso les decía yo, que a la gloriación, al gloriarse, se opone la Eucaristía, es decir, el agradecer, la acción de gracias. Lo contrario de gloriarse es agradecer. Yo pienso que podríamos hacer una reflexión final. Está hablando Pablo de las divisiones dentro de la iglesia. Yo lo vuelvo a insistir porque hay veces se nos olvida de qué tema estaba hablando Pablo. Lo habló desde la sabiduría de Dios y lo está diciendo ahora, mírense ahora ustedes como ejemplos. Mírense ustedes divididos y creyéndose unos más que los otros y haciendo pensar que otros no valen la pena, que otros no son lo que deben ser. Pienso que nos miremos en un espejo y dejemos que la gloria del Señor se nos note, que seamos un espejo, pero de la gloria del Señor. Que no nos miremos en un espejo para envanecer y creernos, no, que seamos nosotros un espejo de la gloria del Señor. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.